queridos amigos, hermanos de la Voz de María, a su programa El Valor de la Vida. Programa dedicado a profundizar sobre la nueva era, sobre la cultura de la vida y también sobre la iglesia. En los programas anteriores habíamos hablado sobre el papado y el programa del día de hoy vamos a continuar hablando sobre los documentos de la iglesia. ¿Qué nos dicen los documentos de la iglesia sobre el Papa? Habíamos visto el documento Pastor Eterno y habíamos hablado del primado de Pedro, y también habíamos dicho que Pedro está en la cabeza de la iglesia. Queridos amigos, seguimos con nuestra invitada Ana Galarza, quien nos ha estado hablando del primado de Pedro, de este tema tan importante. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a continuar con el tema, pero antes de eso, yo quería recordarle a todos los amigos de la Voz de María que la Voz de María los quiere sobre ruedas. Están rifando un auto, una moto y unos utensilios para fiestas, para hacer hot dog y hamburguesas. Si ustedes quieren comprar la rifa, pueden acercarse a las instalaciones de la Voz de María. Pueden venir acá a la Voz de María y comprar sus rifas. También pueden acercarse al Centro Comercial Albán Borja y pueden comprar su rifa en la isla Sagrado Corazón de la Voz de María. Y para empezar este programa, vamos a ponernos en oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, Señor Jesús, te bendecimos, te glorificamos por todo lo que haces en nuestra vida, por todo lo que haces en Guayaquil, en el Ecuador y en el mundo entero. Gracias, Mamita María, por tus bendiciones, por bendecir la Voz de María y a todos los invitados que nosotros tenemos día a día, y también por llegar con mucho amor y con mucho cariño a todos los hogares de Guayaquil. Bendice, Padre amado y misericordioso, con la compañía de tu Santísima Madre, a todos los radioescuchas del día de hoy. Amén. Amén. Bienvenida, Anita, de nuevo. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por esa bienvenida. Doy gracias al Señor por estar aquí nuevamente con todos ustedes, pidiéndole al Señor que sea Él en nuestro corazón lo más grande, lo más importante y el tesoro más grande que hayamos encontrado, que sea la fe que Él nos da, sea siempre iluminada por el Espíritu Santo. Comentaba al principio, Anita, que ya este es nuestro cuarto programa sobre el Papa, ¿verdad? Sí, bendito sea Dios. Estuvimos viendo todo ya primero, los dos primeros programas en la palabra de Dios. Hemos visto ya en varios textos de la Sagrada Escritura sobre la institución de Pedro como la cabeza de la iglesia. Y estamos ahora analizando algunos documentos, pero principalmente el Pastor Eterno, Constitución Dogmática del Vaticano I, en el tiempo del Papa Pío IX. Año 1870. Hemos visto, como mencionaba Tis, hemos visto ya el primado de Pedro, que Pedro está a la cabeza de toda la iglesia, y que no solo Pedro, sino que perpetuamente el Señor, para obrar en su iglesia, tomó este primado para que en perpetuidad hasta el final de los tiempos tengamos todos los católicos una cabeza por medio de la cual el Señor guía. Perfecto, pero ahora vamos a continuar. Sí, vamos a continuar. Ahora tenemos ya el dogma de la infalibilidad papal. Vamos a ver qué significa eso, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo para que podamos todos comprender y quede lo más importante claro, ¿no? Hemos comentado en los otros programas también que hay una nube negra, una tormenta que puede haber en el mundo que quiere siempre perseguir a la iglesia, que quiere acabar con la iglesia, pero nosotros sabemos que estamos firmes sobre la roca, que es Jesucristo, y que sobre esa piedra Cristo mismo puso la piedra
en Pedro, en los papas, y que nuestra iglesia es jerárquica, que nuestra iglesia tiene siempre esa continuidad de cuando el Señor escogió los 12 apóstoles para ser los primeros que iban a conducir la iglesia. Y que, como tú sabes, Beatriz, los apóstoles se fueron por todo el mundo por pedido del Señor a predicar la buena nueva, ¿no? Y ellos en continuidad, en la persona de los obispos, también lo siguen haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Listo. Y con este tema, el dogma de la infalibilidad papal, quiero hacerte dos preguntas. No sé si las vimos el programa pasado, pero también para aclarar un poquito a nuestros radioescuchas. Hablamos de un dogma. Sí. Este dogma, ¿qué es? O sea, ¿qué es un dogma? Eso vamos a desarrollar justamente el día de hoy. ¿Cuáles son esas verdades de fe? ¿Qué es el dogma? ¿Qué es una doctrina de fe? ¿Qué es una doctrina? ¿Qué es lo que se debe creer sin posibilidad de discutir? ¿No? ¿Y qué se debe creer con una cosa que se llama asentimiento religioso? Entonces vamos a ir viendo primero, si te parece, ven Beatriz, voy a leer lo que dice exactamente el capítulo 4 de Pastor Eterno sobre el magisterio infalible del Romano Pontífice, para poder un poco comprender desde este documento de la Iglesia todos estos grados de autoridad del magisterio, tanto ordinario como el extraordinario del Papa. Entonces vamos a ir poco a poco para que no nos asuste tantas palabras un poco complicadas, sino que podamos entender un poco más sencillamente. Entonces, primero, ¿qué dice el capítulo 4 de Pastor Eterno? Aquel primado apostólico que el romano pontífice posee sobre toda la iglesia como sucesor de Pedro, príncipe de los apóstoles, incluye también la suprema potestad de magisterio. Esto es importante. Estas tres palabras, suprema potestad de magisterio. ¿Qué nos está diciendo la palabra potestad? Potestad es el gobierno, el poder que tiene el Papa para gobernar. Y aquí está utilizando la palabra suprema, o sea, por encima del Papa no existe ninguna autoridad terrena. Eso que quisiera que quede bien claro, queridos hermanos radioescuchas, porque encima de Pedro solo está Dios, está Jesucristo el Señor en cuanto a su magisterio para enseñar, conducir, gobernar al rebaño de Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Que no existe persona en la tierra que pueda estar por encima de la autoridad de Pedro. Eso es lo que está diciendo este capítulo 4, ¿no? Esto es lo que significa entonces esta suprema potestad de magisterio, ¿no? De gobernar la iglesia, de enseñar. Dice, esta santa sede siempre lo ha mantenido, ¿ya? Siempre lo ha mantenido. La práctica constante de la iglesia lo demuestra. La primera salvación es mantener la regla de la recta fe. Y ya que no se puede pasar por alto aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, estas palabras son confirmadas por sus efectos, porque en la sede apostólica la religión católica siempre ha sido perseverada sin mácula y siempre ha celebrado la santa doctrina. Vamos a ver qué significa un poco esto. Explíquenos un poquito. Sí, vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que esta verdad que va a ser proclamada como dogma, siempre lo ha creído la Iglesia. No es que en el Concilio Vaticano I, en el año 1870, fue recién propuesta como una, digamos, nueva doctrina, una novedad, ni mucho menos. Aquí por eso dice, la religión católica siempre ha sido preservada, sin mácula. Mácula, ustedes saben, es sin mancha, ¿no? Que sin ninguna mancha. Y ustedes dirán, ¿no? O pensarán, si ha habido muchos pecadores en la iglesia, ha habido gente equivocada. Dice, por supuesto que en la iglesia ha habido personas que están equivocadas, han habido muchos pecadores, hay incluso muchos pecadores, puede haber habido papas que no eran tan santos, tan buenos,
Pero la doctrina ha sido en cambio custodiada por este principio de infalibilidad, que es la que vamos a explicar el día de hoy. Es decir, la iglesia siempre ha creído en eso. Siempre ha creído en eso, ¿no? En los concilios no es que se proclama algo nuevo, digamos, ¿no? Sino lo que se ha creído se lo pone ya dentro del magisterio como algo que debe ser creído, que no se debe mover, que ya no está, abierto a una discusión teológica, sino que ya está para siempre definido y no se puede cambiar, ¿no? Okay. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces dice, siempre ha sido preservada, dice, y en el Concilio de Florencia nos dice, en esta definición que Pastor Eterno está aquí nombrando, el romano pontífice es el verdadero vicario de Cristo, la cabeza de toda la iglesia, el padre y maestro de todos los cristianos, y en él fue transmitida en el bienaventurado Pedro por nuestro Señor Jesucristo la plena potestad de cuidar, regir, gobernar a la Iglesia universal. Aquí nos está repitiendo un poquito lo que ya vimos la vez pasada, ¿no es cierto? Que esto debe asentarnos a nosotros en la fe, cabeza de toda la Iglesia, padre y maestro de todos los cristianos, y que tiene la plena potestad de cuidar, regir y gobernar a la Iglesia universal. Es importante, plena potestad. Plena potestad. Es importante saber que... Y él ejerce libremente. No, el soberano pontífice lo puede, puede gobernar la iglesia libremente. Dice aquí, así el Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de Pedro. Esto es importante. El Espíritu Santo prometido a los sucesores de Pedro, o sea, a todos los papas, no de manera que ellos pudieran, por revelación suya, dar a conocer alguna nueva doctrina. Esto es importantísimo, ¿ya? Eso que el Espíritu Santo se ha derramado en los papas para gobernar, regir y ser maestros de la plena doctrina. Dice, no para que ellos sean iluminados y que de pronto vengan con alguna nueva cosa, ¿no? Alguna nueva doctrina, sino que por asistencia suya ellos pudieran guardar santamente la revelación transmitida por los apóstoles. A esta revelación transmitida por los apóstoles se llama depósito de la fe. Okay. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacen los papas? Custodian eso, no es que vienen con una nueva revelación, una nueva doctrina. No, sino que ellos, por asistencia del Espíritu Santo, pueden guardar santamente la verdadera fe, ¿no? Eso es lo que es el principio, digamos, de este dogma que estamos viendo y que es importante entender. Ya, perfecto. Y este depósito de la fe, digamos así, no es que cambia, pero surgen nuevas creencias o nuevos dogmas a través del tiempo. ¿No? Por ejemplo, la María Inmaculada, siempre se creyó. Siempre se creyó y se creyó desde la tradición de los santos padres, desde la tradición con T mayúscula, ¿no? Siempre hubo esa creencia en la iglesia estos 2000 años. Por eso, como repetía, cuando hay un concilio, cuando el Papa ya, digamos, firma un documento y dice esto es un dogma de fe, es lo que siempre se ha creído, ¿no? ¿Qué puede, digamos, aportar, si se puede decir, un doctor de la iglesia, un padre de la iglesia? Es porque por inspiración del Espíritu Santo se profundiza en la verdad revelada por Jesucristo. Recordemos que el Señor revela toda su verdad, Él como el Verbo eterno, no solamente en la Biblia, en la parte escrita, sino también en la tradición oral. Entonces, desde ahí nosotros tenemos una riqueza muy grande y de ahí tomamos todo lo que se llama el depósito de la fe, ¿no? Okay. Y de ahí se toma todo, ¿no? Dice, la doctrina fue abrazada por todos los venerables padres y reverenciada y seguida por todos los santos y por todos los ortodoxos doctores. Esta tradición, este depósito de la fe, ¿no? Ya que ellos sabían muy bien que esta sede de San Pedro siempre permanece libre de error alguno. Y esto es lo que vamos a explicar para que no nos confundamos, ¿no? Libre de error alguno según la divina promesa de nuestro Señor Jesucristo y Salvador al príncipe de sus apóstoles. ¿Cuál es esa promesa?
de la que nosotros decimos ahora que el primado de Pedro y que en Pedro y en la sede de Pedro está libre de error, pero vamos a ver cuándo, no, porque no es siempre. Es que la fe no desfallezca. Sí, exactamente, ¿no? Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, ¿no? Y cuando regreses, confirma a tus hermanos. Por esto, adhiriéndonos, dice aquí este documento Pastor Eterno, por esto, adhiriéndonos fielmente a la tradición recibida de los inicios de la fe cristiana, para gloria de Dios nuestro Salvador, exaltación de la religión católica y salvación del pueblo cristiano, con la aprobación del Sagrado Concilio, ensañamos y definimos como dogma divinamente revelado. O sea, ya esto es un dogma que no está bajo discusión. Ahí no viene que lo que nosotros pensemos, lo que nosotros creamos, lo que nosotros opinemos, sino esto es algo ya definido como acabamos de leer, ¿no? Es aprobado por el Sagrado Concilio, enseñamos y definimos como dogma divinamente revelado. ¿Qué cosa es ya aquí concretamente el dogma, no? El romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres como que debe ser sostenida por toda la iglesia. Y entonces, número 1 es cuando el Papa, lo que se llama, habla ex cátedra. ¿Qué significa ex cátedra? Simplemente significa cátedra, significa silla. Cuando habla desde la silla de Pedro, ¿no? Desde su sede, de la sede de Pedro. ¿Dónde es la sede de Pedro? En Roma. En Roma, ¿no es cierto? Ahí está la sede de Roma. Entonces, cuando él habla, ¿pero para qué? No cuando él dice una homilía, no cuando él está, no sé... En el avión. En el avión ya no está ni siquiera en Roma, ¿no? Sí. Ya tiene que estar desde su silla, desde su sede, pero definiendo una doctrina que incluye fe y costumbres, fe y moral, ¿no?, que debe ser creída por toda la Iglesia universal como definitiva, que ya no hay cambios. Ahí estamos diciendo que el Papa está hablando libre de error, que significa infalible, ¿no? ¿Y en qué se basa? Sabemos nosotros que el único infalible por sí mismo es Dios, ¿no es cierto? Es Jesucristo el Señor que reveló, y el Espíritu Santo, que es el que Cristo envió para enseñarnos y recordarnos todo. Él es por sí mismo infalible, pero esa infalibilidad, así como Cristo es el sumo sacerdote, para poner un ejemplo y explicar, ¿no? Cristo es el único sumo sacerdote, el sacerdote por toda la eternidad. Todo sacerdote participa del sacerdocio de Cristo y no es sacerdote por sí mismo. Lo mismo aquí en este caso para la persona de Pedro. También el Señor le comunica su propia infalibilidad a su cabeza visible para que gobierne la iglesia. ¿Te suena lógico, no es cierto? Está súper lógico. Es una cosa lógica que si Cristo quiere preservar su iglesia hasta el final de los tiempos y libre de error, necesita poner esta infalibilidad en la persona de Pedro, porque si no, imagínense, no tuviéramos una garantía que nuestra fe es certera, sino habría un montón de dudas, será, no será, sino aquí hay una certeza, y eso nos hace caminar con pasos firmes en cuanto al conocimiento verdadero de lo que Cristo quiso enseñar a su iglesia. Y ¿no? una pregunta, Anita, una pregunta así como un poquito ignorante, vamos a decirlo así. Viene el Papa y hace un documento, dice, bueno, y esto va a ser un nuevo dogma de fe. Sí. ¿Ya se sabe que es ex cátedra o hay algo especial? ¿O él dice voy a hablar ex cátedra? ¿O hay cómo? No, él no dice voy a hablar ex cátedra, sino que él lo que dice es esto estoy definiendo como algo que no se puede cambiar. Y ya sabemos que es ex Por ejemplo, cátedra. los dogmas, ¿no? Ajá. Pero aparte de los dogmas también hay lo que se llama doctrinas de fe, que ya voy a explicar en un momentito más cuáles son las doctrinas de fe, ¿no? Son verdades que no se van a cambiar nunca.
En ¿ya? el momento que... Como por ejemplo, poner un ejemplo, la Trinidad, ¿no? Ya. La Trinidad es Dios uno y trino. Eso nunca va a cambiar. Entonces, cuando, queridos hermanos, ustedes escuchen que el Papa va a cambiar la verdadera doctrina, es imposible, ¿no? Porque por encima del Papa está este dogma, el dogma de la infalibilidad. Entonces, hace que la sede de Pedro sea infalible de esos errores de las verdades de fe. Ahora, se puede equivocar en algo chiquito, se equivocó en saludar en algo, como decíamos la vez pasada, en decir alguna cosa. Hizo un comentario, pero no en lo que se ha definido como algo definitivo en la iglesia, como doctrina de fe, que como sabemos está asentada total y completamente en lo que Cristo reveló. Por eso leíamos hace un momento, no es que el Espíritu Santo le viene a inspirar cosas nuevas, no. Eso es importante, ¿no? Aquí continúa, ¿no? Dice, posee, el Santo Padre, ¿no? Posee por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su iglesia en la definición de doctrina de fe. Por eso es importante, doctrina de fe, no toda doctrina de fe y costumbres. Dice, doctrina de fe, por esto dichas definiciones del romano pontífice son en sí mismo y no por el consentimiento de la iglesia irreformables. No. Ahí no puede, como decía, no depende de que el colegio apostólico diga sí, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no. Esta parte de la infalibilidad no requiere de que alguien diga sí está bien, no está bien, sino por sí mismas, dice aquí, no por el consentimiento de la iglesia. Dice aquí el canon, entonces definitivamente, ¿no? De esta manera, si alguno no lo permita Dios, dice aquí, estoy leyendo, tiene la temeridad de contradecir esta nuestra definición, sea anatema. ¿No? Entonces está diciendo que si a alguien se le ocurre contradecir este dogma, ¿no? Este dogma ya sea anatema. Ya. Una cosa que quería mencionar, que está escrito en el Martiriológico, el libro donde está escrito todos los mártires de la iglesia, pero hay uno que se llama San Jerónimo, está ya desde la tradición de los primeros cristianos una veneración a la silla de Pedro, a la cátedra, no, a lo que se llama la cátedra, a esta silla de Pedro que ahora ya está, si ustedes conocen o han visto una foto de la Basílica de San Pedro, ya está puesto en un ostentatorio de bronce lindísimo, la silla que fue originalmente, o se le atribuye que fue a Pedro, que es una silla muy humilde de madera, donde desde los primeros cristianos, como digo, que había veneración, y se sabe que Pedro se sentaba en esa silla cuando él iba a decir algo definitivo para la iglesia. Qué hermoso. Sí, y los siguientes papas, ¿no? Y esta reliquia la tenemos nosotros, como digo, en la parte de atrás, digamos, en el ábside de la Basílica de San Pedro, y fue hecho como un ornamento hermosísimo, la verdad, hermosísimo por Bernini. Eso solamente para saber, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. ¿Qué nos dice la Lumen Gentium número 25 respecto a esto que acabamos de ver? Ya, que estas doctrinas de fe, son infalibles, ¿no es cierto? Dice, este obsequio religioso de la voluntad y del entendimiento, de modo particular, ha de ser prestado al magisterio auténtico del romano pontífice, aun cuando no hable ex cátedra. Ya, aquí estamos hasta dónde vamos a creer, ¿no es cierto? Repito, ya, esto es Lumen Gentium, esto es el documento, otra constitución dogmática, pero del Vaticano II, se llama Lumen Gentium numeral 25. Dice que nosotros todos tenemos este obsequio, así le llama, obsequio religioso, de nuestra voluntad y de nuestro entendimiento. Y aquí está diciendo que nosotros debemos entregar eso, especialmente al auténtico romano pontífice, al magisterio auténtico del romano pontífice, así no esté hablando ex cátedra. ¿Ya? Porque hay gente que dice que solo cuando se habla ex cátedra, ahí se le debe obedecer y seguir a lo que dice el Santo Padre, ¿no? Entonces, con eso mismo voy a leer algunos cánones y algunos documentos también donde que nos invita la Iglesia con respecto a las diferentes, digamos, enseñanzas del Santo Padre.
A esa enseñanza que es infalible, es cátedra, que tiene que ver con doctrina de fe, que se debe creer, ¿no es cierto? Definitivamente, que es algo definitivo, que no va a cambiar nunca. Otro ejemplo, por ejemplo, Jesucristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Nunca va a cambiar eso en la iglesia, jamás, nunca, ¿no? A eso se le llama magisterio extraordinario del Santo Padre, ¿ya? Cuando hace esas promulgaciones, dogmas, por ejemplo, son muy, muy raros los pontífices que han hecho dogmas. Doctrina de fe, sí ha habido más digamos, ocasiones, pero por eso se llama magisterio extraordinario. Pero hay el magisterio ordinario que se expresa en diferentes documentos, diferentes cosas que el Santo Padre propone para la iglesia también, para enseñar, para regir, para gobernar, ¿no? Y aquí entonces está diciendo eso, que con nuestra voluntad y nuestro entendimiento le debemos ese particular esfuerzo de entregarle al Santo Padre esto. Dice, de tal manera que se reconozca con reverencia su magisterio. ¿Ya? Está hablando de todo el magisterio, no solamente cuando habla es cátedra, ¿no? No, se reconozca su magisterio supremo y con sinceridad se le preste adhesión al parecer expresado por él, a su parecer, según su manifiesta mente y voluntad. Ya no solamente que digamos viene el Espíritu Santo y le hace poner definitivamente algo que la iglesia ha creído siempre y que es parte de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, sino también el Espíritu Santo ilumina la mente y la voluntad del Santo Padre para conducir la iglesia, ¿no? Entonces, eso aquí nos está diciendo que le prestemos una sincera adhesión. Por ejemplo, los miércoles que el Santo Padre habla, él siempre da catequesis. Los miércoles siempre dan catequesis, por ejemplo, de San José o de los adultos mayores. Lo que quiere decir esto que tú nos acabas de leer es una pregunta. Tenemos que adherirnos a lo que él está diciendo, sabiendo que no es infalible lo que le está diciendo en ese momento, pero bueno, viene el Santo Padre, qué lindo todo lo que nos ha hablado de San José. Entonces nosotros, en adhesión con nuestra voluntad y con nuestro entendimiento, tenemos que reconocer que lo que está diciendo el Santo Padre es algo que está inspirado. El Espíritu Santo poniendo para la iglesia de cada tiempo, ¿no? Para cada uno de nosotros, es para nuestro crecimiento, para la conducción, porque sabemos que el pastor supremo es Jesucristo el Señor, pero él quiso pastorear sus ovejas por medio de Pedro, ¿no? Porque él dijo, apacienta mis ovejas, recordarán, ¿no? Entonces, si nosotros queremos ser apacentados, no por Jesucristo, debemos ser apacentados por quien él puso a apacentar, ¿no? Entonces, las diferentes formas de apacentar de Pedro es no solamente, como digo, ex cátedra, esta cosa más sublime dentro del magisterio, dentro de la proclamación de doctrina, sino también hay que prestarle esa, como dice aquí, veneradas adhesión a lo que él está diciendo, sabiendo que él, ¿quién es? ¿Y qué promesas hay sobre Pedro? Lo importantísimo es cuando nosotros leemos aquí en la palabra de Dios que Cristo escogió una cabeza para poner, ahí él nos estaba mostrando la voluntad que él tenía de cómo iba a ser conducida la iglesia, cómo iba a ser dirigida la iglesia y cómo Jesucristo mismo iba a dirigir la iglesia para el beneficio de sus ovejas, ¿no? Aquí dice, verán, esta infalibilidad que el divino Redentor quiso que tuviese su iglesia cuando define la doctrina de fe y costumbres, se extiende tanto cuanto abarca el depósito de la revelación, ¿no? Se extiende todo el depósito de la revelación, que debe ser custodiado y expresado con fidelidad. ¿Ya? Esto es importante que nosotros sepamos, dice, proclama de una forma definitiva la doctrina de fe y costumbres, pero esto se afirma con razón que sus definiciones son irreformables por sí mismas, no se pueden reformar, y no por el consentimiento de la iglesia, como decíamos hace un momento. Dice, no necesita ninguna aprobación de otros, ni admitir tampoco apelación de otro tribunal. No hay ningún tribunal que pueda apelar a cuando ya es una doctrina infalible.
El romano pontífice no da una sentencia como persona privada, sino que en calidad de maestro supremo de la Iglesia universal, en quien singularmente reside el carisma de la infalibilidad de la Iglesia misma, expone o defiende la doctrina de la fe católica. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo de los obispos, cuando ejerce el supremo magisterio en unión con el sucesor de Pedro. Esto vamos a explicar. Sí, por favor. ¿Ya? Ahorita les quería un poquito ver esto de la potestad que decíamos, como estamos notando, de la potestad suprema, ¿no es cierto? Que esa potestad no está sujeta a las, digamos, a tribunales de aquí del mundo, que es, no. Entonces dice, por lo tanto, la suprema autoridad del Papa es propia. Esto significa que no deriva de ninguna otra fuera de la de Cristo. No, esto es importante. La autoridad del Papa es propia, no es dada por Cristo mismo, es propia. No deriva de ninguna otra cosa, solamente de Cristo mismo. Nadie se la puede quitar, nadie puede decir, ya no tienes la autoridad. No, esa es la potestad del Papa también se define como suprema. No se quiere decir que sea un poder absoluto. El romano pontífice está subordinado, escuchemos bien, queridos radioyentes, subordinado a la palabra de Dios, a la fe católica, que es garante de la obediencia de la Iglesia. En este sentido, tiene este título el Papa de siervo de los siervos de Dios. Siervo de los siervos de Dios, ¿ya? Porque él está subordinado a la palabra de Dios, a la fe católica, y es garante de la obediencia a la Iglesia, ¿no? Tiene que responder a la fidelidad a la doctrina recibida por la Iglesia. No es que puede poner, como decía hace un rato, poner una nueva doctrina, sino tiene que ir en continuidad. Por eso los magisterios de cada papa se leen en continuidad en la doctrina, en la continuidad en la tradición. No, eso es lo que nos explicaba brillantemente nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, ¿no? Esto es importante que nosotros conozcamos. Listo. Ya, la infalibilidad propia de unas pocas definiciones no significa que las enseñanzas del Papa y del Colegio Episcopal en los demás casos sean falibles. O sea, en una es infalible y en la otra es falible. No, tampoco. No significa eso. Junto a la infalibilidad existe el carisma de asistencia del Espíritu Santo concedido a Pedro y a sus sucesores para que iluminen bien al pueblo cristiano. Entonces no significa que es falible, por eso no estamos en discusión. Entonces esta carta encíclica o esta exhortación apostólica o este motu propio, como no define nada definitivo y no es de doctrina de fe, entonces no se le hace caso. Y no se le hace caso o es falible, no. Porque goza de esta asistencia especial del Espíritu Santo para iluminar al pueblo cristiano. Ya, si hay una asistencia especial del Espíritu Santo en estos documentos, no son menores, pero digamos no son extraordinarios, como estábamos hablando ex cátedra. ¿Cuál sería si de verdad deberíamos de creerlo y reverenciarlo con nuestro entendimiento, nuestra mente, a eso, con nuestra mente? ¿Cuál sería la diferencia entre estas pequeñas pequeños documentos o cosas que dice el Papa con lo que ya se llamaría dogma de fe? Pues si los dos están inspirados por el Espíritu Santo y a los dos hay que reverenciar, hay que adherirse con voluntad y entendimiento. Las unas son doctrinas de fe, como que no van a cambiar nunca, son definitivas, no toda doctrina de fe es, digamos, como digo, que cada papa hace una doctrina nueva sino que es lo que se ha creído siempre en la Iglesia, ¿no? Pero de ahí cualquier papa puede sacar una carta encíclica referente, por ejemplo, a explicar o profundizar en alguna cosa espiritual que el papa quiera hacerlo, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me viene... Puede ser que no sea necesario que diga que es un dogma. No, cuando es un dogma se dice, proclamamos este dogma. No, claro, cuando no es dogma, digo...
Cuando no es dogma, cualquier otra cosa que enseñe el Santo Padre, tenemos que conocer que el Espíritu Santo le asiste y que es para beneficio, para iluminación del pueblo cristiano. Okay. Y que uno le debe tener un asentimiento, como decíamos, del entendimiento, claro, de la voluntad, que se le llama esto un asentimiento religioso. ¿No? No se asiente con la fe porque no te exige, como el dogma, como las doctrinas de fe, pero sí, pero sí tienes ese sentimiento de mente, okay, de decir esto lo dice el vicario de Cristo, ¿no? Este lo dice el siervo de los siervos, este le dice el primado entre los apóstoles, este le dice a quien se lo prometió que su fe no fallará, creyendo más en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ahorita, para aclarar un poco más a los hermanos que nos están escuchando, hay 4 niveles de magisterio, y esto nos da un poco de cuán digamos, lo que sí puede existir es decir, esto es mucho más importante, por ejemplo, el dogma, una doctrina de fe, que, digamos, una recomendación pastoral. Pero no significa que la recomendación pastoral sea desechada o no sea tomada en cuenta, no. Pero sí hay un diferente nivel, está claro, ¿no es cierto? Sí. Un diferente nivel, pero ya sea una recomendación pastoral, disciplinaria, se le debe acoger, como digo, con veneración por quien está diciendo esto, ¿no? Eso no sé si está suficientemente claro. Sí, está claro. Lo que pasa es que, y es bien importante, porque justamente el programa pasado estábamos conversando, no sé si recuerdas, Anita, sobre las diferentes posiciones que tienen algunas personas dentro de la iglesia sobre el Papa, y estos documentos han sido tan aclaradores, ¿no? Porque de repente podemos decir, bueno, y lo he escuchado, y decimos, bueno, el Papa no se puede equivocar ex cátedra. Ahora sí. Es un dogma, ¿no? Claro, es un dogma, pero bueno, no se equivoca ex cátedra. Pero ahora sí ya pues ni lo leamos, ni lo escuchemos, y ya lo que él dice pues ya ni le tomemos en cuenta porque no está con nuestra línea de pensamiento. Claro, entonces, ahí no habría esa sumisión religiosa, pero más lo que veo ahí de pronto es un poquito de tal vez soberbio, orgullo, de pretender saber que uno sabe más que el Santo Padre, que nuestros obispos, que nuestros párrocos. Siempre uno tiene que guardar esa jerarquía. Y a pesar de que, digamos, el Señor ha permitido que de pronto un laico tenga más conocimiento que un sacerdote, sí, de todas formas tiene que ser de una forma muy humilde y siempre en obediencia, y ni se diga en esta sumisión, en este asentamiento de nuestra mente a lo que el Papa nos exprese o nos quiera decir, ¿no? Nos quiera comunicar. El Santo Padre, el Papa Francisco, no sé si ya he dicho en estos programas, pero por ejemplo él nos está hablando mucho en su pontificado, no solo de las obras de misericordia, que es lo que más la gente sabe, ¿no? Que habla mucho el Santo Padre, ¿no? Sino él también está hablando de la idolatría de los cristianos, ¿no? Está hablando del paganismo dentro de la iglesia, está hablando de no ser fariseos. O sea, él nos está dando una exhortación, al pueblo de Dios, nos está conduciendo claramente con todo lo que nos va diciendo, ¿no? En sus homilías a veces muy sencillas, pero ahí uno cree que está, como digo, la asistencia del Espíritu Santo, no como digo yo, ¿no? Como estamos leyendo aquí en los documentos, ¿no? Entonces, los católicos obedecemos al magisterio porque es la auténtica interpretación de la palabra de Dios, ¿ya? El magisterio contiene la auténtica interpretación de la palabra de Dios, encomendada por Jesucristo al Papa como cabeza y a los obispos en comunión con él. Y aquí viene algo que es importante, que no creo que hemos mencionado en otros programas, lo que está en Lucas 10:16, que el Señor les dice a los apóstoles concretamente: el que a vosotros oye, a mí me oye. Más claro que esto ya no hay a dónde, ¿no? Más claro que esto no hay. El que le oye al Papa, a los obispos, le está oyendo a Cristo cuando están en comunión con el Santo Padre, y cuando es el auténtico, hay un auténtico magisterio del Sumo Pontífice que ha sido elegido, digamos, dentro del concilio como se debe, ¿no? Ahí ya debemos saber estas promesas de Cristo, estas palabras de Cristo que están sobre los pontífices, ¿no? Sobre qué significa pontífice, que mucha gente también sabe preguntar. Pontífice simplemente significa puente, no puente, nada más. Ya, porque alguna gente le confunde. Y Papa
también en los primeros siglos, digamos, de la iglesia, papa viene de papá, ¿no? Es como un papá, ¿no? Por eso se le dice a papá, ¿no? Como papá y maestro, como decíamos y leíamos aquí en este documento, pastor eterno, ¿no? Entonces, el que a vosotros oye, a mí me oye. Entonces, nosotros sí tenemos que tener un corazón, como decía, dispuesto, un corazón humilde de poder escuchar, así que nosotros, por gracia de Dios, conozcamos mucho de los documentos, de la doctrina, del catecismo. Siempre hay que escuchar humildemente al Santo Padre, que de pronto está hablando de forma, como digo, más sencilla, ¿no? El Santo Padre también nos ha hablado en muchas ocasiones de, por ejemplo, de la verdadera existencia del maligno, del diablo, ¿no? Y qué hace en la iglesia en estos tiempos. Entonces, si uno se pone a escuchar, a leer todo lo que él dice, yo sí siento una conducción de él, y una conducción seria, con una exhortación seria, ¿no? Como está hablando, como decía hace un momento, salir de toda idolatría, y explica qué es la idolatría en estos tiempos, ¿no? Entonces, está como claramente mostrándonos en qué el termómetro, digamos, de cómo está el pueblo hoy. Así es. Entonces, todas las enseñanzas del magisterio son importantes y dignas de recibir con obediencia, ¿ya? ¿Qué nos dice el Papa? Esto pongo solo como un ejemplo. De recibir con obediencia, mira tú. Sí, el Papa Pío XII, que algunas personas le conocen y le quieren, ¿no? En esta enseñanza de él de Humani Generis, ya él habla y dice, advierte de este peligro. El Papa Pío XII, repito, Humani Generis, dice, hay algunos que de propósito y habitualmente desconocen todo cuanto los romanos pontífices han expuesto en las encíclicas sobre el carácter y la constitución de la Iglesia, y ello para hacer prevalecer un concepto vago que ellos profesan y dicen haber sacado de los antiguos padres, ¿no? Aquí está diciendo la encíclica, que no es de pronto este magisterio supremo, sino es una enseñanza del Santo Padre. Dice, hay algunos que desconocen. Entonces, ya vemos que en ese tiempo hay gente que ya desconocía ciertos documentos, ciertas cosas, ¿no? Y que pueden ser discutidas. No, dice, ni puede afirmarse que las enseñanzas de las encíclicas no exijan de por sí nuestro asentimiento, pretextando que los romanos pontífices no ejercen la suprema majestad en su magisterio, pues son enseñanzas de magisterio ordinario, para cuales también valen esas palabras, el que a vosotros oye y a mí me oye. ¿Ya? Esto está diciendo el Papa Pío XII, que en este documento escribía ya sobre este tema, ¿no? Y aquí está hablando claramente, así no sea de magisterio extraordinario, sea del magisterio ordinario, nosotros tenemos que tener prestar esa, por lo menos, sumisión de mente que le debemos al Santo Padre por quien es, ¿no? Esto de aquí es una cosa importante. Ahora voy a definir estos, digamos, estamos claros en que existe el magisterio extraordinario, donde está el dogma de la infalibilidad, donde es definitivo. Entonces, se llaman doctrinas de fe que deben ser creídas y nadie puede discutir, donde no hay discusión ya ni de teólogos ni de nadie, ¿no? En estas de aquí. Y después hay otros 3 niveles más de magisterio. Pero para entrar a estos 4 niveles de magisterio, quiero explicar qué significa doctrina. Porque tanto hablamos doctrina, ¿no? Doctrina es toda verdad enseñada por la Iglesia como necesaria de creer, ¿ya? Okay. Eso es doctrina, repito. Doctrina es toda verdad enseñada por la Iglesia como necesaria de creer, ¿ya? Hay 3, dentro de lo que es doctrina, también hay 3 categorías para diferenciar las doctrinas, digamos, ¿no? Una doctrina es, por ejemplo, es revelación divina, ¿sí? Revelación divina. Sí, revelación divina. Por ejemplo, presencia real de la Eucaristía, ¿no? Presencia real. 2, una doctrina puede venir de una conclusión teológica de la verdad revelada, ¿ya? Una conclusión teológica. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, la canonización de un santo, ¿ya? Y doctrina también es cuando es parte de la ley natural,
como por ejemplo lo que habla Papa San Pablo VI en Humanae Vitae con respecto a la pecaminosidad de los anticonceptivos, ¿ya? Doctrinas de fe, en cambio, esos son doctrinas, ¿no es cierto? ¿Ya? Doctrinas de fe, en cambio, son verdades que la Iglesia enseña como de fe, por eso se llama doctrina de fe. ¿Qué significa de fe? Son aquellas sobre las que se tiene la certeza de que son infalibles, o sea, están libres de error. Ya, por eso se llama doctrina, la que acabamos de verdades que son enseñadas y que se deben creer, y doctrinas de fe. ¿Qué significa de fe? Que ahí nosotros tenemos que asentar no con la mente ni nuestra voluntad, sino con la fe. Y ¿no? ahí es la actitud que tenemos que tener, porque si tenemos doctrinas y doctrinas de fe, a nosotros, los laicos, no nos compete decir si alguna doctrina puede cambiar o no. Eso ya porque lo que entiendo es que solo las doctrinas de fe, esas son inamovibles. Sí. Pero una doctrina que no sea de fe también se enseña, pero puede variar un poco, puede cambiar algo. Puede profundizarse de pronto teológicamente, puede haber un punto de... Pero a los laicos no les compete decir que... No les debería competir, ¿no? Pero aquí, por eso, para terminar por el tiempo, como estamos con el tiempo, con las justas, les quiero mencionar rápidamente estos 4 niveles de magisterio para que nosotros quedemos un poco más claros. Y yo creo que lo más claro es, como digo, repito, tener humildad al escuchar al Santo Padre, ¿no? Primer nivel de magisterio, entonces, es una definición infalible del Papa, o sea, la suprema ejercicio del Papa cuando define algo que es definitivo y que debe creerse y sin discusión y que no va a cambiar nunca. Ya es el primer nivel de magisterio. Nosotros podemos encontrar también esto en el Catecismo 891. ¿Ya? Entonces, el segundo nivel es la enseñanza del magisterio, así se llama, el magisterio de los obispos, magisterio episcopal, en comunión con el Papa. ¿Cuándo sucede eso? Cuando se reúnen con el Papa en concilio y ahí se definen las verdades que algunas veces son definitivas, pero siempre en comunión con el Papa. Normalmente se les da este segundo nivel de magisterio cuando hay los concilios. El tercer nivel de magisterio es el magisterio ordinario del Papa. O sea, cuando el Papa habla una encíclica, una exhortación, un motu propio, etcétera, ¿no? Cuando está expresamente, ejerce un juicio definitiva en materia de fe o moral que antes era debatida. Ese es el magisterio ordinario del Papa, ¿ya? Ahí es el tercer nivel de digamos, que se debe creer, ¿no? Cuando todavía había una de fe o moral que era debatido, el Papa dice, no se debate más, esto es así, ¿no? Ya queda definido, pero no alcanza el primer grado de magisterio. Este sería el tercer nivel de magisterio. El cuarto nivel son pronunciamientos que no son infalibles, que no requieren el asentimiento de la fe, pero sí una sumisión religiosa de la voluntad y del entendimiento. Esto está tomado, por si acaso, del canon de la ley canónica de Iglesia 752. Repito, cuarto nivel son pronunciamientos que no son infalibles, no requieren del asentimiento de la fe, pero sí de una sumisión religiosa de la voluntad y del entendimiento. Esto es importante que nosotros Te agradezco muchísimo, Anita. Nos has aclarado muchas cosas. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Quería nomás terminar. ¿Te acuerdas el programa pasado cómo empezamos? ¿No? Lo importante de estos programas es conocer un poco más sobre la figura del Santo Padre y también de nuestra obediencia y disposición hacia él. ¿Verdad? Que creo que en estos 4 programas hemos visto bastante y ya tenemos un poquito más claro que no solo es cuando el Papa habla ex cátedra, entonces bueno, ahí sí ya le soy obediente al Papa, ¿no? Sino que es mucho más amplio de lo que por lo general nos han enseñado en catequesis o en nuestras parroquias, ¿no? Por eso hemos nombrado algunos documentos que les voy a repetir para que ustedes los busquen en su casa si quieren. Vimos Pastor Eterno, Lumen Gentium, vimos el canon, el catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que ustedes y mencionamos algunos documentos de papas, ¿no? De los santos papas. De los santos papas. Y con estas palabras quiero terminar, que Jesús, en el Pastor Eterno, Jesús le suplica antes de su muerte al Padre
¿verdad? Y hablamos de esta palabra suplicar, el programa pasado. Le suplica por alguien que rija su iglesia, por todas las personas que van a creer en Él por medio de su palabra. Y todas esas personas somos nosotros, los que hemos creído en Jesús por medio de su palabra. Así que la figura del Santo Padre es un regalo, queridos hermanos, porque si Jesús le suplica al Padre para que nos deje a alguien que gobierna en la iglesia, nosotros lo debemos de tomar así, como un regalo enorme. Así es, así es. Y solamente quería terminar diciendo que el que quiere un poco leer todo lo que hemos dicho y hemos tratado de profundizar, aunque el tiempo nos ha sido apremiante, pero pueden ir al Catecismo de la Iglesia Católica, numeral del 747 al numeral 753. 747 al 753, y ahí vamos, con tiempo, con paciencia, dediquen a leer estos numerales. Muchísimas gracias, Anita. Bueno, como siempre, pues invitada para otros programas más. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo programa, queridos amigos de la Voz de María. Bendiciones.